Hola cuarentones, nos encontramos en Dubrovnik, la perla del Adriático. Llegamos hace un par de noches. Ayer, por ejemplo, estaba lloviendo como si no hubiese un mañana, así que nos lo tomamos de relax, aunque vimos alguna cosita que os enseñaré a mediados del vídeo más o menos. Y hoy el día ha amanecido con un sol fabuloso. Son las 9 de la mañana y dentro de un rato la sudadera seguro que me sobra. Como podéis ver, esto está plagado de turistas que vienen de cruceros, y eso que hemos decidido salir tempranito para evitar lo máximo posible. En ese sentido se parece bastante a Split, que es desde donde venimos. Cogimos un autobús que tardó más de 4 horas con unas curvas infernales. Ahora estamos en la cara norte de la ciudad amurallada de Dubrovnik, donde empiezan todas las excursiones de crucero. Os voy a dar un datito histórico para que nos situemos en lo que es la historia de Dubrovnik, y es que en 1358 se separó de Venecia, llamándose República de Ragusa, y se mantuvo independiente durante muchos años gracias a sus habilidades diplomáticas. Para que os hagáis una idea de lo cambiante que está el tiempo en Dubrovnik, os voy a hacer una comparativa de cómo estaba el mar Adriático ayer y cómo está hoy. Y esta de aquí es la famosísima Puerta de Pile, que era la entrada principal a la República de Ragusa. Para entrar en la ciudad amurallada primero tenemos que pasar por este puente de piedra sobre un antiguo foso que rodeaba la muralla. Este puente conduce a una puerta exterior de estilo renacentista con forma de torre y culminada con una estatua de San Blas, que era el protector de la ciudad. Pero como en todo buen castillo también hay puertas secretas exteriores, y nosotros vamos a entrar por una de ellas. Madre mía, qué cantidad de gente, y eso que estamos a finales de octubre prácticamente. Y hemos conseguido entrar a pesar de los miles de turistas que hay hoy en Dubrovnik. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues la fuente de Onofrio. Esta fuente de piedra de planta octogonal tiene 16 máscaras por cuyas bocas emana agua potable, construida en 1438 por Onofrio de la Cava, como punto final de un acueducto subterráneo que trasladaba agua a Ragusa desde un río cercano. Bueno, ya me dio el calor, así que me he quitado la sudadera y hemos decidido coger un camino alternativo para ver si hay menos turistas, pero me da a mí que va a ser imposible. Dubrovnik es una ciudad que tiene algunos tramos de escaleras bastante considerables. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar hotel. Nosotros hemos cogido un apartamento en pleno centro de la ciudad, justo al lado de la arteria principal, de la calle principal de aquí de Dubrovnik, que no tiene escaleras. Y os lo voy a enseñar mientras vamos a nuestro próximo destino. Y este es nuestro apartamento, que es en un edificio del siglo XVII, un pasote súper bonito, la verdad. Estamos súper contentos con la elección, en medio de la ciudad amurallada de Dubrovnik, y aquí vamos a estar los próximos 4 días. ¡Hola! Para los que no lo sepáis, Dubrovnik se hizo famoso a nivel mundial gracias a la serie Juego de Tronos, y es que aquí se grabaron las tomas que pertenecían a el desembarco del rey. Para que os hagáis una idea del nivel de conservación que hay aquí en Dubrovnik, todos los negocios tienen que poner su nombre en los farolillos que estáis viendo, nada de ponerlos en las fachadas. Y en relación a la serie de Juego de Tronos, pues llegamos a estas escaleras que se hicieron muy famosos porque por aquí pasó Cersei, esa reina cruel, desnuda en lo que se conoce como el Paseo de la Vergüenza. Pero sería injusto no hablar de su historia real, y es que estas escaleras fueron creadas en 1738 como parte de la iglesia de San Ignacio e inspirada en la escalinata de la Plaza de España en Roma. Ahora nos encontramos en la iglesia barroca de San Ignacio, que se creó en el siglo XVIII y donde encontramos frescos que cuentan la vida de San Ignacio. Y llega el turno de la catedral, que fue construida sobre una iglesia románica en 1713. Es barroca y tiene una cúpula enorme.
Y justo al lado de la catedral se encuentra el Palacio del Rector, que fue el edificio más importante de la República de Ragusa. Vamos a entrar, pero vamos a usar la Dubrovnik Day Pass, que nos la hemos sacado online por un costo de 35 euros. Están incluidos muchísimos monumentos de la ciudad, por ejemplo, la muralla de la ciudad, dar la vuelta a todo el perímetro, que ya de por sí vale 35 euros solo ese monumento. Es por 24 horas, si empiezas hoy a las 10 de la mañana, pues acabas mañana a las 10 de la mañana. Y este edificio tiene una historia muy curiosa con su fachada, y es que primero en el siglo XV una explosión y luego un terremoto en el siglo XVII la tiraron abajo. Nos hemos sentado aquí en unas mesitas que hay de una cafetería, de unas máquinas de autoservicio de café. Hemos querido tomarnos unos cafelitos, pero no ha sido posible. Seguimos dentro del Palacio del Rector. ¿Y por qué es tan famoso y tan importante este palacio? Bueno, pues es que Ragusa era una democracia y el rector podemos decir que era el primer ministro. Y este palacio tenía un montón de comodidades porque una vez que el rector era elegido y venía aquí a vivir, no salía del palacio. Dentro del Palacio del Rector también encontramos esa exposición fotográfica de la época más oscura de la Croacia reciente. Y es que de 1991 a 2001 tuvo lugar la Guerra de los Balcanes y Dubrovnik estuvo altamente afectada. Cuarentones, esta es la calle principal de Dubrovnik. Esta mañana cuando hemos pasado por aquí no había nada. Bueno, sí, muchos turistas. Ahora lo que nos encontramos es una feria gastronómica de comida local y nacional. La verdad es que la idea me parece genial. Además, con el día que hace, dan muchas ganas de estar ahí comiendo, pero con la cantidad de turistas que hay por aquí, se montan unas peloteras que mejor coger caminos alternativos. Y volvemos al ladito de la fuente de Onofrio porque vamos a volver a usar nuestro pase diario de Dubrovnik Day Pass. Y ahora nos encontramos en el monasterio de San Francisco, que es del siglo XIV. Este monasterio se tuvo que reconstruir después del terremoto de Dubrovnik del 6 de abril de 1667. Deciros que ese terremoto dejó a la ciudad prácticamente derruida. Hubo más de 6.000 muertos. Tiene un claustro gótico con más de 120 columnas y sus capiteles tienen relieves de animales y de vegetales. Además tiene un pozo de piedra con la figura de San Francisco. Además de este bedel tan simpático que se sabe todas las canciones de la radio y no para de cantar. Me recuerda mucho al monasterio en el que estuve en Huelva hace unos años, que si no has visto mi vídeo de Huelva, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Además el monasterio también incluye esta farmacia de 1317, que es la más antigua de Croacia y la tercera de Europa. ¿Veis esa piedra de ahí? Si pegáis un salto y mantenéis el equilibrio, os quitáis la camiseta, la volvéis a poner y pedís un deseo, se os cumple. Vamos, casi nada. Cuando hemos ido a comer nos ha pasado una cosa muy curiosa, y es que el festival gastronómico que hemos visto antes, pues ha quitado sus vallas y ha dejado que todo el que quisiera comiese. Nosotros íbamos por la calle y hemos empezado a ver a gente con platos de cartón y nada, pues nosotros hemos ido cogiendo una cosita, nos la hemos comido, teníamos más hambre, pues volvíamos a comer un poco. De postre, pues nos hemos comido unos heladitos que estaban muy buenos, después nos hemos ido al apartamento a recargar baterías y a tomarnos un cafelito, y ahora vamos a nuestro próximo destino. Y ahora nos encontramos en el monumento más popular de todo Dubrovnik, como es su muralla. Desde aquí podemos disfrutar de unas vistas fabulosas de lo que es la ciudad amurallada. Tenéis que saber que esta muralla es del siglo XIII y mide algo más de 2 kilómetros, por lo que estaremos aquí pues una hora, hora y pico. Lo suyo es venir al atardecer. Se supone que hace menos calor, pero es que hemos cogido tal vez el día más caluroso de todo el otoño, pues estamos ahora mismo a 26 grados. Bueno, y en esta parte de la muralla el vértigo hace presencia porque los muros por los lados están un poquito bajitos y estamos a muchísima altura. Y si mañana tenemos tiempo, tengo previsto que vayamos a esa isla de ahí. Este paseíto por aquí por la muralla de Dubrovnik me ha recordado al paseo por otra muralla, que fue la de la muralla china, que fue uno de mis primeros vídeos de este canal. Si no lo habéis visto, pues por aquí arriba os dejo el enlace. Bueno, para todos los que habéis estado viendo
esta serie de vídeos de Croacia, os diré por qué llevo este auricular. Y es que se me ha olvidado mi super micro de peluche en Marbella. Entonces, bueno, el primer día en Zagreb tuvimos que buscar una tienda corriendo para que la calidad de audio no sea tan buena como cuando llevo mi peluche, pero que no sea el sonido ambiente de el teléfono con el que grabo. Y no sé si veis allí al fondo, 22 de octubre y la gente en la playa. Y a mitad de camino del paseo por la muralla nos encontramos con el Museo Marítimo, que si bien no es imprescindible, está incluido dentro de Dubrovnik Pass. Así que hacemos un alto y lo visitamos. Y esa de ahí, si no me equivoco, se llama Torre Mingueta y está al lado de donde empezamos el recorrido, lo que significa que ya estamos llegando al final. Y en el punto más alto de la muralla, la Torre Mingueta, es donde vamos a terminar nuestra caminata de más de 1 hora y 40 minutos y además con el añadido de que vamos a poder disfrutar del atardecer. Y para acabar el día os voy a enseñar lo que hicimos ayer por la tarde cuando estaba lloviendo, que fue ir al Museo de Arte Moderno a ver una exposición de Andy Warhol. Además fue allí donde activamos nuestra Dubrovnik Day Pass, así que dentro vídeo. Cuarentones, nos hemos venido al Museo de Arte Contemporáneo de Dubrovnik porque hay una exposición de Andy Warhol, uno de mis autores favoritos junto con Roy Lichtenstein de Pop Art, que por cierto vimos una exposición de Roy Lichtenstein en un museo de Berlín, que si quieres ver mis vídeos de Berlín, pues o por aquí saldrá el enlace en YouTube. Esta exposición no es permanente, solo va a estar hasta finales de octubre, así que seguramente cuando se publique este vídeo ya no esté en el Museo de Arte Moderno de aquí de Dubrovnik, pero seguro que la podéis encontrar en cualquier otro museo del mundo. Una de las cosas más divertidas de esta exposición del genial autor que hizo de la sopa de tomate arte es que hay de fondo siempre música de la Velvet Underground, que fue una banda, pues Andy Warhol fue precisamente su mecenas. Y como último dato, deciros que la entrada está incluida en la Dubrovnik Pass. Buenos días, cuarentones. Último día en Dubrovnik, último día en Croacia. Hoy vamos a aprovechar el día para ver unas cuantas cositas que se nos han quedado en el tintero para ver aquí en esta ciudad. Y vamos a empezar por la puerta este. Ayer empezamos por la oeste, no la norte, como os dije. Y hoy vamos a empezar por la puerta Plotze. Lo primero de todo, deciros que esta puerta se creó 80 años después que la puerta de Pile, que es la puerta principal donde estuvimos ayer y donde llegan todas las excursiones de cruceros. Aunque aquí también hemos encontrado alguna que otra excursión. Esta puerta también tiene una escultura de piedra de San Blas, además una doble puerta comunicada por un puente de piedra y un puente levadizo sobre el foso, y estas impresionantes vistas al Puerto Viejo. Y este de aquí es el Puerto Viejo de Dubrovnik, que fue un referente comercial en la época de la República de Ragusa. Y como podéis ver a esos de ahí haciendo kayak, pues es una de las actividades más populares que hacer aquí en Dubrovnik si hace buen tiempo. Es una de nuestras actividades favoritas también cuando estamos en un destino de playa, como por ejemplo Nerja o Tailandia, que si no has visto mis vídeos de Nerja o Tailandia, pues por aquí arriba te los dejo. Esta de aquí es la plaza Gundulic, que tiene una escultura del escritor croata Ivan Gundulic. Además también tiene este mercadillo al aire libre donde venden productos de aquí, originales. Hemos encontrado mercadillos como este al aire libre por toda Croacia, pero yo me quedo con el de Zadar. ¿Y escucháis las campanas sonando? Bueno, pues las campanas suenan a todas horas, hasta por la noche. Si os quedáis en un apartamento como nosotros, en pleno centro, las vais a estar escuchando cada hora y cada media hora. Paradita para un café
Deciros que aquí en toda Croacia son muy cafeteros. Lo descubrimos en Zagreb porque hay solo sitios donde te sirven café o bebidas alcohólicas, pero no desayunos. Y ahora nos encontramos en la Plaza Luza, la plaza principal de Dubrovnik, que aquí se ponía el antiguo mercado medieval y que hay varios edificios de interés. Presidiendo la plaza encontramos la columna de Orlando, que simboliza a un caballero que defendió la libertad de Dubrovnik del asedio de los sarracenos. Vistas a la catedral. También encontramos una pequeña fuente de Onofrio, vistas a la calle principal. También tenemos la torre del reloj, que mide 31 metros de altura, que a las horas en punto las campanas son golpeadas por Maro y Varo, unos hombrecillos verdes que son copias, no los originales, porque los originales se encuentran en el Palacio del Rector, en el que estuvimos ayer. Y si os fijáis en el reloj vais a ver que tiene números romanos, además de otro digital justo debajo. También en esta plaza nos encontramos la iglesia barroca de San Blas. La iglesia de San Blas es de estilo barroco veneciano y se construyó sobre una antigua iglesia románica que fue destruida en un incendio. Esta maravilla de palacio es de 1521, de estilo gótico y renacentista. Fue la Casa de la Aduana, una armería y también la Casa de la Moneda. Ahora mismo es un museo que alberga el archivo histórico de la ciudad. También deciros que aguantó el terremoto de 1667, el que devastó prácticamente toda la ciudad. Además, como podéis ver, todo su interior es de mármol. Y esa puerta detrás de mi cabeza es la puerta de la iglesia de San Salvador, que vamos a entrar ahora mismo y está justo al lado del monasterio de San Francisco. La verdad es que ha sido una sorpresa, no esperaba que fuese tan bonita esta iglesia. Cuarentones, y nos hemos vuelto al Puerto Viejo para despedirnos de nuestra ruta por Croacia de 10 días. Hemos pasado de los 2 grados de los lagos Plivice a los 26 de aquí de Dubrovnik. La verdad es que nos ha encantado todo, pero quiero hacer una reflexión, siempre como turista, de lo que ha sido el viaje, y es que la gentrificación y el turismo de masas está desplazando a la gente de local de su hábitat natural, como son los centros urbanos. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo y que viajáis muchísimo.